Hola, soy Manuel Barea, doctorando, sevillano. A veces escribo novelas. Me gustan los White Stripes y los Simpson. Y esto es Black and Noir. Manuel, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Fue muy buena, fue una infancia, supongo que como cualquier otra, con padres muy cariñosos y empezó en Jerez, de hecho, no aquí, aunque nací aquí, empezó en Jerez y bien, lo normal, no sé. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era la vida en casa? Pues de pequeño pasaba casi todo el día en el colegio, como cualquier otro niño, y en casa la vida era muy normal, casi siempre estaba pues eso, con mi madre haciendo pues eso, estaba pues haciendo la comida por la tarde noche, llegaba yo del colegio, me hacía merienda cena, yo era de esos niños que comía merienda cena. Y luego ya estaba un ratillo con ella viendo la tele, lo que fuera, mi padre llegaba del trabajo y lo típico. Y luego también pues los fines de semana bajábamos al parque o lo que fuera, también jugaba, yo normalmente jugaba solo, era de esos niños que cogía los juguetes y tal y se abstraía por completo del mundo. Y mi madre rápidamente se dio cuenta de que yo era así, de esos niños que jugaba solo, porque incluso cuando me llevaba al parque a jugar con otros niños yo pasaba olímpicamente de todo el mundo y iba a mi bola, entonces ya mi madre decía, pues ¿para qué te voy a llevar al parque si tú no haces migas con nadie? ¿El barrio cómo era? ¿Qué recuerdo tienes del barrio? Estamos siempre en tu infancia, luego pasaremos a la Sí. adolescencia y la juventud. El barrio no lo vivía mucho, la verdad, solo lo vivía en esos momentos en los que sí, bajaba con mi madre pues a hacer la compra o lo que fuera. Recuerdo que, bueno, yo como el colegio no estaba en Triana, no estaba en el barrio, estaba en Mairena, yo al colegio iba en Mairena, pues el barrio era sobre todo cuando iba por las mañanas a la parada de la ruta y luego por la tarde cuando volvía, que a lo mejor me paraba en un kiosco a comprar gominola, huevos fritos de gominola y esas cosas, y gomitas. Y luego a veces sí iba al parque y tal, pero de pequeño no hacía tampoco mucha vida, casi siempre eso, a donde me llevara mi madre, casi siempre solía ser al parque o a que hiciera la compra con ella, ese tipo de cosas. No había pandilla, ya nos acabas de decir que jugabas tú solo. ¿Cuáles eran los juegos? ¿A qué jugabas? Cuando era muy pequeño, hombre, jugaba en el colegio, ahí sí había pandillita, ¿no? Porque, claro, obviamente sí, en el colegio sí. Lo que pasa es que como todos mis amigos eran de, pues eso, de Mairena, de Gelbe, de Coria, de tal, luego no, en el barrio no, entonces siempre jugaba en mi casa y normalmente jugaba con juguetes y los juguetes solían circunscribirse a todo lo que tuviera que ver con Batman. Eran muñecos de Batman y el Batmóvil y el avión de Batman y todas esas cosas. Todo era superhéroe siempre y siempre jugaba yo, me hacía yo mis propias historias con los superhéroes, con los muñequitos estos pequeños de Batman y ahí yo me podía llevar las horas muertas sin ningún tipo de problema. Y ya en el fútbol con la pandilla todo se reducía al fútbol, que jugaba de portero. Ese Manuel Barea chiquitín, ¿qué quería ser de mayor? Pasé por un par de fases así importantes, que yo sepa. La primera obviamente era superhéroe, quería ser superhéroe, pero ya cuando ya empecé a tomar conciencia de lo que quería ser de mayor, en objetivos realistas, quería ser piloto de caza. Sí. Quería ser como en Top Gun y esa mierda, sí, quería ser piloto de caza. Pasamos ya al periodo de la adolescencia, estamos en el instituto. Sí. ¿Cómo era el instituto? ¿Cómo era la vida de Manuel Barea en el instituto? El instituto para mí fue una especie de contraste, no fue un shock, pero casi. Fue un contraste grande porque eso era, el de Mairena era un colegio privado. No conocíamos más que el colegio realmente, no podíamos salir fuera y nada, además que es que el colegio estaba en mitad del puto campo, estaba en la carretera Almensilla, entonces el colegio estaba en mitad de un campo de olivo, así que no
salíamos de allí todo el día jugando al fútbol y estudiando, obviamente, pero se circunscribía a eso, pero luego ya me metieron en el instituto sí está aquí en Triana, público, y ya me encontré con toda clase de gente, toda clase de chavales y de chavalas, y había días que era una puta jungla, era saber si quien pueda, me metí además en humanidades y en ciencias sociales. Y había, pues, tú sabes, había chavales más aplicados, muchos chavales mucho menos aplicados, entonces yo me dejaba llevar un poco por todo. Intentaba, pues eso, no pertenecer a ningún grupo de los dos en concreto. ¿No había pandilla? ¿No tenías pandilla? Sí, tenía, vamos, pandilla en realidad no tenía al principio, hasta que ya montamos un equipo de furbito. Y ahí sí, la pandilla podía ser perfectamente, pues eso, el equipo cacique de fútbol. Seguimos en esa época de la adolescencia. ¿Las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, dónde eran las vacaciones? ¿Eran aquí en Sevilla o salíais por ahí? ¿Cómo era Manuel Barea adolescente Sí. de vacaciones? Hombre, por cuestiones económicas y tal, las vacaciones nunca fueron de altos vuelos ni nada de eso. Yo he sido casi siempre, o me ha dado siempre la impresión de ser de los que se pasan la mayor parte del verano en Sevilla, pasando calor e intentando buscarse uno pues eso, alguna alternativa a la playa, pero eso, irse a casa de un colega que tiene piscina y echarse allí un fin de semana entero, lo que fuera. Eso ya no de pequeño, pero eso ya más adelante sí. Pero eso, y a piscinas y demás, y al principio las vacaciones casi siempre eran en Chipiona, porque mi abuela tenía una casa allí, y sí, la mayor parte de los veranos estaba allí en Chipiona. Cuando mis padres podían tener así vacaciones más largas y tal, que mi padre casi nunca podía tener vacaciones largas, entonces mi padre iba, venía, me acuerdo, y casi siempre al principio cuando era más chiquitito era Chipiona forever. Y luego ya más adelante sí, mis padres se podían permitir, digamos, unos cuantos lujos más y ya pues empezamos pues eso, a ir ya más al extranjero, a otras playas más guay. Me acuerdo que fuimos a Girona, a la costa de allí de Girona, que me moló mucho, y eso también también íbamos a Galicia a lo mejor, entonces ya ahí empezó como eso, mis padres a ser conscientes de que podían permitirse el lujo de irse de vacaciones a sitios un poco más, digamos, exóticos que Chipiona. En ese periodo instituto, las hormonas en ebullición, ¿cómo recuerdas las fiestas, los bailes, el cachondeo? No sé si montabais guateques o cómo eran las fiestas de... Sí, bueno, las fiestas las recuerdo, pues sí, como uno pasa en esa época de 0 a 1000, pues todo tendía, claro, a irse al desfase y tal. Entonces muchas veces pues teníamos amigos en Guillena y nos íbamos allí a Guillena a pasar la noche, que no dormíamos en toda la noche y tal, porque allí se hacen, pues eso, alquilan a lo mejor una especie de almacenito pequeño y allí montan fiestas durante toda la Navidad y tal, y también nos íbamos a algunas fiestas eso. Yo siempre, la verdad es que siempre he tenido amigos que por H o por B, pues al ser no de Sevilla, tenían chalet o casas muy grandes, entonces era fácil que los padres se fueran o no estuvieran directamente en la casa o se fueran a una punta de la casa y nosotros a otra, y allí pues montábamos nuestras historias y tal. Siempre todavía en ese periodo de final de infancia, adolescencia, ¿había algún ritual en casa los domingos? ¿Los domingos qué tocaba en tu casa? ¿De pequeñito o ya más de pequeñito, adolescencia? ¿Y teníais algún tipo de ritual? Los domingos toca paella, los domingos toca... No, los domingos puchero. Los domingos el puchero es como la sopa típica de aquí, es de arroz, la sopa que se hace pues con todos los avíos de eso, pues tocino, verdura en plan apio, puerro, nabo, zanahoria, patata, no sé qué, haces una sopa y con los huesos del cerdo también, y se te sale un caldo de putísima madre y luego con eso ahí cueces el arroz.
Eso siempre lo hacía mi madre, porque lo hacía su madre y también la madre de mi padre, siempre los fines de semana se hacía puchero y eso es lo que se comía. Y también carne mechada, pero porque mi madre sabe que me encanta la carne mechada y cuando podían, claro, también, cuando se lo podían permitir, pues muchas veces, eso es también sobre todo tiene que ver el clima mucho, entonces eso era más de invierno y tal. Y era muy difícil también en verano, los fines de semana en los que mi madre no hacía gazpacho, en verano. Y normalmente así, también muchas veces íbamos a un bar de aquí de Triana, que es el de los pajaritos, que hacen como codornices fritas, o también a los pinchitos, no sé qué, hacíamos ese tipo de cosas. Mi padre a lo mejor iba y lo compraba para llevar y se lo llevaba para casa, o siempre había algo así un poco más especial. Y ya cuando tuve un poco de más edad, pues sí salíamos a tomar cerveza los domingos o algo así. Estamos en el periodo final de la adolescencia, no hemos llegado todavía a la universidad. Manuel Barea de pequeño quería ser superhéroe y piloto de caza. Sí. Manuel Barea adolescente, ¿qué quería ser de mayor? No lo tenía muy claro, pero quería ser... Bueno, lo primero con lo que le entré a mi padre fue que quería ser periodista como él. Porque ahí sí yo ya tenía intención de escribir. No sabía qué, pero a mí ya me gustaba escribir por aquella época, entonces no tenía tampoco claro de que... Sí tenía claro que me quería ganar la vida escribiendo de alguna manera, y lo que tenía en casa y lo que más, digamos, con lo que más me podía relacionar era con lo que hacía mi padre, que era pues ser periodista. Entonces le dije a mi padre que quería estudiar periodismo. Eso fue, supongo que finales de la ESO, ¿no? Principio de bachillerato, y mi padre me dijo que no, que me olvidara de ser periodista porque a lo mejor yo lo tenía muy idealizado. Él en esa época además, digamos que se dedicaba a una parte del periodismo en prensa, todo esto prensa, ¿vale? La tele tampoco era escribir, entonces mi padre se dedica a eso, a prensa. Y por aquel entonces mi padre se dedicaba, digamos, a la parte más ingrata de la prensa, que era hacer cierre, que era, digamos, simplemente esperar a que todos los componentes del periódico estuvieran listos, él lo ponía bien, hacía la maquetación, bueno, digamos que lo supervisaba todo para que todo llegara a buen puerto y se coordinaba con el resto de periódicos de Andalucía y tal. Y digamos que mi padre también le gusta escribir, la parte que más le gusta del periodismo es esa. Y claro, como en esa época él no escribía ni una puta palabra en el periódico, claro, para el periódico, él me dijo que igual no me estaba metiendo yo en el sitio en el que yo creía que me estaba metiendo, que igual salía de la facultad, me metía como becario en alguna parte, pero que igual estaba haciendo cosas con las que yo no me iba a sentir quizá muy realizado porque no iba a ser escribir, iba a ser otra cosa y que me podía decepcionar.